Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente radiante, espectacular, un día digno de una estrella de Hollywood. Yo estoy que no quepo de la emoción, de la euforia, casi que salgo volando. Porque hoy agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar, un tema que sé que les va a encantar, que sé que les va a poner los pelos de punta, que sé que les va a hacer gritar de la emoción. ¿Están preparados para la montaña rusa de emociones? Porque el titular no deja lugar a dudas, es una declaración de guerra a la calma. Can Yaman y Demet Özdemir. Bombazo atómico. 21 de junio de 2025. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Sé que muchísimos de ustedes, como yo, hemos estado obsesionados, cautivados, hipnotizados, siguiendo de cerca la trayectoria meteórica, fulgurante e imparable, de estos dos talentosísimos, carismáticos, magníficos actores turcos desde el momento en que nos robaron el alma, nos secuestraron el corazón, nos dejaron sin aliento, en la inolvidable, la mágica, la legendaria Erken Cikus. La química que emanaban en cada escena, en cada mirada, en cada susurro, era innegable, palpable, eléctrica. Podías sentir la tensión, la pasión, la conexión, atravesando la pantalla y golpeándote directo en el corazón. Y claro, como buenos fans incondicionales, leales, devotos, que somos, todos, absolutamente todos, soñamos con verlos juntos de nuevo, más brillantes que nunca. ¿Verdad que sí? Confiesen. Pues bien, hoy nos vamos a adentrar en el laberinto de rumores, en el torbellino de especulaciones, en el universo de posibles realidades y hasta en las fantasías más delirantes, que giran en torno a este ansiado, deseado, urgente, reencuentro. Y lo que podría significar esa fecha grabada a fuego en nuestros calendarios el 21 de junio de 2025. Agárrense de sus asientos porque se avecina una tormenta de emociones. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este mar de incertidumbre y esperanza, como siempre, quiero pedirles un favorcito chiquito, pero que para mí significa el mundo entero. Si son nuevos por aquí y si acaban de aterrizar en este oasis de chismes y buena vibra, o si aún no se han unido a esta gran familia, corran, pero corran con todas sus fuerzas a suscribirse al canal. No sean tímidos. Activen la campanita, ese pequeño tesoro que les avisará de cada nuevo vídeo, para no perderse ni una sola de mis actualizaciones, ni uno solo de mis chismecitos jugosos, ni una sola dosis de mi amor incondicional. Porque aquí les traigo siempre las últimas noticias, los rumores más calientes, las exclusivas más impactantes y por supuesto mucho, mucho amor para todos ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya son mis amores incondicionales, 1000, millones, infinitas gracias por su apoyo. Ustedes son mi motor, mi combustible, mi razón de ser. Son la energía que me impulsa a seguir adelante, a buscar siempre la mejor información, a darles lo mejor de mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Dejémonos de rodeos y entremos de lleno en la materia que nos quema en las manos. Can Yaman y Demet Özdemir. Un nombre que resuena con la fuerza de un trueno en medio de la noche. Un nombre que evoca recuerdos de noches de insomnio pegados a la pantalla viendo Erken Cikus, de risas contagiosas compartidas, de suspiros profundos que llegaban hasta el alma. La serie fue un auténtico fenómeno mundial, un tsunami que arrasó con todo a su paso, una explosión de popularidad, catapultando a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos, en referentes, en leyendas. Y es que, seamos honestos, miremos la verdad a los ojos, no era solo la historia, no era solo el guión, era la magia. Era esa chispa indescriptible, ese brillo único, esa conexión irrefutable, que ellos dos creaban juntos. La forma en que se miraban con una intensidad que quemaba la pantalla, la forma en que se reían, con una alegría que contagiaba al mundo entero, la forma en que se complementaban, como dos piezas de un puzzle perfecto, era pura dinamita. Era una bomba de relojería a punto de explotar. Después del éxito arrollador, apoteósico e inimaginable, de Erken Cikus, ambos actores tomaron caminos separados, explorando nuevos horizontes, aventurándose en diferentes proyectos y demostrando su versatilidad, su talento innato, su capacidad camaleónica, en diversos roles. Can Yaman, el galán turco que conquistó el mundo, se fue a Italia, la cuna del arte y la belleza, donde ha protagonizado varias series y películas, consolidando su carrera a nivel europeo y demostrando que su talento no tiene fronteras. Demet Özdemir, por su parte, la reina de la comedia romántica, ha seguido brillando con luz propia en Turquía,
participando en exitosas producciones que han batido récords de audiencia y consolidándose como una de las actrices más queridas, respetadas e influyentes del país. Una verdadera diva. Pero a pesar de sus proyectos individuales, de sus logros personales, de sus triunfos separados, la sombra alargada de Erkencikus siempre ha estado presente como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer. Los fans, esos seres maravillosos, incansables e inagotables, no han dejado de pedir, rogar, suplicar e incluso amenazar por un reencuentro. Y es que, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio no querría verlos juntos de nuevo en pantalla? La química que tienen es algo especial, algo único, algo que no se puede fingir, algo que no se puede comprar, algo que simplemente existe. Es un regalo del universo, una bendición de los dioses, un milagro. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la fecha clave, la fecha mágica, la fecha del destino. 21 de junio de 2025. ¿Qué significa esta fecha en el calendario cósmico del universo del espectáculo? ¿Por qué se ha convertido en un mantra, en una obsesión, en una religión, para miles de fans alrededor del mundo? ¿Por qué ha desatado una ola de especulaciones, de teorías conspirativas, y hasta de rezos desesperados en las redes sociales? Pues bien, la verdad es que lamentablemente no hay una respuesta definitiva, no hay una verdad irrefutable, no hay una certeza absoluta. No hay un comunicado oficial por parte de sus representantes, no hay una confirmación rotunda de ninguno de los dos actores, no hay un documento firmado ante notario. Todo, absolutamente todo, son rumores, especulaciones, chismes de pasillo y sueños húmedos de los fans. Pero como dice el viejo y sabio refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y el río, mis queridos, está sonando. Y está sonando con la fuerza de una cascada. Desde hace meses, las redes sociales están inundadas, rebosantes, desbordadas, de teorías, de hipótesis, de elucubraciones sobre un posible proyecto secreto, misterioso, apocalíptico, que uniría a Can Yaman y Demet Özdemir en esa fecha tan señalada. Algunos dicen que se trata de una nueva serie, una secuela, un spin-off. Otros que se trata de una película romántica, una comedia alocada, un drama desgarrador. E incluso hay quienes se aventuran a decir que podría tratarse de un proyecto completamente diferente, algo innovador, sorprendente y que revolucionaría la industria del entretenimiento. Una de las teorías más populares, la que más ilusión genera, la que más se repite como un mantra, es que se trata de una secuela de Erkencikus. Los fans sueñan con ver a Can y Sanem años después, con nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevas intrigas, y por supuesto, mucho, mucho amor. Imaginen cómo sería verlos casados, formando una familia, con hijos traviesos correteando por la casa, enfrentando los altibajos de la vida en pareja, superando obstáculos juntos y demostrando que el amor verdadero puede con todo. Sería un éxito rotundo. Un bombazo. Una mina de oro. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsada por la cercanía de Can Yaman a Italia, es la de una película romántica ambientada en la pintoresca, la romántica, la maravillosa Italia. Imaginen a Can Yaman interpretando a un italiano apuesto, encantador, y con un acento que derrite el hielo. Y a Demet Özdemir interpretando a una turista que se enamora perdidamente de él en un viaje inolvidable, lleno de pasión, de aventura y de gelato. Sería una combinación explosiva. Un cóctel molotov de emociones. Y luego, claro, están las teorías más descabelladas, las más locas, las más surrealistas. Como la de un musical con canciones originales, la de un reality show donde conviven juntos en una isla desierta, o incluso la de una obra de teatro que recorre los escenarios del mundo. Aunque estas opciones parecen menos probables, más difíciles de materializar, nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, donde la imaginación es el límite, todo es posible, y lo imposible puede hacerse realidad. Pero, la pregunta del millón es, ¿de dónde surgen todos estos rumores? ¿Quién fue el primero en encender la mecha de la esperanza? ¿Quién empezó a hablar del 21 de junio de 2025 como la fecha del reencuentro? Pues bien, la verdad es que no hay un culpable concreto, no hay un nombre específico que podamos señalar con el dedo. Todo comenzó con pequeños comentarios al pasar en las redes sociales, con insinuaciones sutiles de fuentes cercanas a los actores, con pistas ambiguas que los propios Can y Demet han ido dejando caer en sus entrevistas y publicaciones. Un verdadero juego de detectives para los fans.
Por ejemplo, en una entrevista reciente a Can Yaman le preguntaron directamente sobre la posibilidad de trabajar con Demet Özdemir en el futuro, y su respuesta fue tan ambigua como un horóscopo: nunca digas nunca. Demet es una actriz muy talentosa y siempre he disfrutado trabajar con ella. Si surgiera un proyecto interesante que nos entusiasme a ambos, no descartaría la posibilidad de volver a trabajar juntos. Una respuesta diplomática que dejaba la puerta abierta a la esperanza. Por su parte, Demet Özdemir también ha dejado entrever en varias ocasiones que estaría dispuesta a reunirse con Can Yaman en el futuro, siempre y cuando las circunstancias sean las adecuadas. En una entrevista comentó: Can es un gran amigo y un compañero de trabajo increíble. Le deseo lo mejor en su carrera y espero que nuestros caminos se crucen de nuevo en algún momento, quién sabe lo que nos deparará el destino. Otra declaración que alimentaba la ilusión de los fans. Estas declaraciones, aunque no confirman absolutamente nada, han sido suficientes para encender la chispa de la esperanza, para alimentar la llama de la ilusión y para generar una ola de especulaciones en las redes sociales. Y es que, como dije antes, todos, absolutamente todos, queremos verlos juntos de nuevo. Es un deseo colectivo. Una necesidad imperiosa. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones, de los sueños y las fantasías, ¿qué tan probable es realmente que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Pues bien, la verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. Ambos actores tienen agendas muy apretadas, compromisos profesionales firmados con meses de antelación y están completamente enfocados en sus proyectos individuales. Además, hay que tener en cuenta que sus carreras han tomado rumbos diferentes. Can Yaman se ha consolidado como un actor internacional, con proyectos en diferentes países y en diferentes idiomas, mientras que Demet Özdemir se ha convertido en una estrella consagrada en Turquía, con un público fiel y devoto que la sigue a donde vaya. Sin embargo, también hay factores importantes que podrían favorecer un reencuentro. En primer lugar, la enorme popularidad que tienen ambos actores juntos. Los productores, los directores, los guionistas y los inversores saben que una serie o película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir sería un éxito asegurado, un fenómeno de masas que arrasaría con la taquilla y con las redes sociales. En segundo lugar, la buena relación que existe entre ambos. A pesar de que han tomado caminos separados y de que no se ven con la frecuencia que quisieran, siguen siendo amigos, se apoyan mutuamente y se alegran por los éxitos del otro. Y en tercer lugar, el deseo ferviente, apasionado e incondicional de los fans. Los fans han sido incansables en su petición de un reencuentro, han creado campañas en las redes sociales, han organizado eventos y han enviado mensajes a los actores para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Y los actores lo saben. Así que, en resumen, el panorama es incierto, contradictorio y lleno de interrogantes. No hay nada confirmado, pero tampoco hay nada descartado por completo. El 21 de junio de 2025 podría ser la fecha del reencuentro más esperado, más ansiado y más celebrado de la televisión turca, o podría ser simplemente un espejismo, una ilusión óptica o una fantasía colectiva. Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la última palabra. Lo que sí podemos hacer, mientras tanto, es seguir soñando con los ojos abiertos, seguir especulando con entusiasmo, seguir apoyando a Can Yaman y Demet Özdemir en sus carreras individuales y, por supuesto, seguir esperando con ansias ese posible reencuentro que nos haría tan felices, que nos llenaría de alegría y que nos devolvería la fe en el amor verdadero. Y ahora, antes de despedirme de ustedes, mis amores, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo explosivo. Hemos hablado del fenómeno mundial que fue Erkencikus, de la trayectoria individual de Can Yaman y Demet Özdemir, de los rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro el 21 de junio de 2025, y de las diferentes teorías que circulan en las redes sociales. Hemos visto que no hay nada confirmado al 100%, pero tampoco hay nada descartado por completo, y que la esperanza de los fans sigue viva, más fuerte que nunca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan informado, y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema que me apasiona. Ustedes son lo mejor de este canal, son mi inspiración, son mi familia. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sincera, sin tapujos y sin reservas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos el 21 de junio de 2025?
¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Una serie romántica, una película de acción, un musical alocado? Quiero saber sus teorías, sus deseos, sus fantasías. Compartan sus opiniones, sus ideas y sus emociones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Los quiero.